Saludos a todos. Estamos en Esquioga. Es un pueblo que está situado en el corazón de la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco español. Estamos al norte de España. Y aquí en Esquioga, en los años 1931, comenzaron las apariciones de la Virgen Dolorosa. Así que vamos a subir estas escaleras que veis aquí hasta arriba, hasta la ermita, pues que conmemora las apariciones de la Virgen. Bueno, enseguida que se suben las escaleras, es bastante corto, podemos ver ahí la ermita. Seguimos subiendo. Eso es. Así que estamos aquí. Hoy parece estar cerrado a esta hora. Sí, está cerrado. A ver, no podemos entrar. Creo que la abren los segundos domingos de cada mes. Pero bueno, este lugar nos va a servir de punto de partida para la presentación de lo que os quería contar el día de hoy. Vamos a, en principio, situarnos históricamente en la España de 1931. En 1931 acababa de proclamarse el gobierno de la República y el rey Alfonso XIII, Alfonso XIII, había abdicado y salido del país. Pues en este pueblo de Esquioga, aquí entre estas montañas donde la gente mayoritariamente hablaba y habla euskera, que es la lengua, el idioma del País Vasco, de todo el País Vasco, tanto el español como el francés. Entonces, tras estas elecciones municipales que se dieron, se proclama la Segunda República, como os digo, y el rey Alfonso XIII abdica y sale de España. Ahí tenemos, tenemos una foto, por lo menos lo que podemos ver desde fuera. A ver si puedo enfocar un poco mejor a este cartel que se ve aquí. Sí, esto es un poco. Ahí se ven los niños. El niño de la izquierda parece ser Andrés. Andrés, sí, exactamente. Y dice: en Anduaga se escuchó la profecía de la guerra civil. Pues sí, justamente aquí se aparece en principio la primera aparición, la aparición fundadora, digamos así, porque después pues hubieron otras apariciones, otros videntes y muchas otras complicaciones. Este es el interior de la pequeña ermita. Como podéis ver, aquí la gente viene a rezar aún. A ver si podemos ver un poco, pues, si no voy a dar la vuelta por el otro lado. Ahí se ve un poco mejor la imagen. Sí. Bueno, pues como os decía, en 1931, después de proclamarse la República, España pues estaba convulsionada. Había unas conmociones políticas bastante importantes, enormes. Por un lado, pues teníamos en el resto de España, en Madrid, Barcelona, Andalucía, pues se producían actos vandálicos e incendios contra las iglesias y muchas ciudades. En ese momento pues los creyentes se sentían inseguros, porque claro, la República no conseguía detener estos actos violentos. Bueno, pues entonces aquí tenemos un calendario y algunas cosas, algunos objetos. Sí, ahí vemos el libro del sacerdote don Antonio María Artola, del cual hablaremos más tarde. No está el libro del sacerdote franciscano Burguera. Bueno,
Ya veremos todo esto. Entonces, por un lado estaban estos actos vandálicos de incendios de las iglesias y ataques y profanaciones contra los monumentos religiosos. Por otro lado, los trabajadores hacían huelga y reclamaban pues justicia laboral. Había represión pues de la policía, con incluso heridos, muertos, en fin, un tremendo escenario dramático, muy dramático. Entonces, a causa de esta situación de agitación política, social, violenta, justo el preámbulo de justo antes de la Guerra Civil Española, se presenta la Virgen la Virgen Dolorosa, en este caso, es la que vamos a ver aquí. ¿Cómo sucede esta primera aparición? Pues la aparición fue vista por los hermanos Antonia y Andrés Bereciertúa, de 11 y de 7 años. Ellos bajaban desde alguna parte de aquí arriba, que ahora mismo pues el punto exacto no está ubicado, porque por ahí arriba construyeron las vías del tren de alta velocidad y al mismo tiempo pues la ermita antigua fue desplazada y construida aquí abajo, por la que veis ahora. Lo hizo pues la misma Renfe, que es la red española de ferrocarriles. Bueno, pues entonces los dos niños venían de buscar leche de un caserío de por ahí arriba, el Monte Anduaga, este es el que estamos. Y bueno, antes de esto, justamente 9 días antes de esta aparición, el propio concejal de Esquioga, bueno, un concejal que se llamaba Ignacio Galdós, era el concejal, había tenido también la misma visión, la visión de la misma Virgen. Y cuando este señor lo contó, pues se burlaron de él. Así que ya dijo, ya no hablo más de este tema, me voy a callar y no digo nada más. 9 días más tarde, volvemos a los niños, a Antonia y Andrés, los hermanos Bereciertúa. Venían, como os digo, pues de por aquí arriba seguramente, de buscar leche. Y Antonia se sentó un momento a descansar, ¿no? Ella cogió y venía pues con la marmita de leche y se sentó un momento, ¿no? Y en el momento en que se sentó, miró hacia unos robledales y allí vio a la Virgen. Ella volvió la vista a un grupo de robles en la colina, y encima de uno de los robles ve a la Virgen, ¿no? Y entonces le dice a Andrés, la Madre Virgen, le dice a Andrés, mira Andrés, le dice a su hermano, el niño vuelve la cabeza y también ve a la Virgen. Bueno, pues hay que decir que Andrés, el pequeño Andrés, hablaba solamente euskera y no sabía leer, ¿no? Pero consiguió un reloj, el pequeñito pues consiguió un reloj y aprendió a leer la hora, porque él sabía que a las 8 de todos los días se iba a presentar la Virgen. Así que es muy valiente este pequeño, ¿no? Y muy devoto. Bien, pues aquí vemos, estos son robles precisamente, los que tenemos aquí. Robles maravillosos, sí. He tratado de localizar el punto de origen donde se produjeron las apariciones ahí arriba, pero no lo he encontrado, porque creo que los caseríos ni existen, porque, como os digo, se construyó una vía del tren, una vía rápida, y también se construyó, pues hay una carretera por ahí arriba, ¿no? Bueno, pues entonces los dos hermanos, cuando ven a la Virgen, se arrodillan inmediatamente, tienen la intención de rezar, y rezan juntos, ¿no? Entonces, mientras ellos están rezando, la Virgen les mira sonriendo. Cuando terminan de rezar, desaparece.
¿Qué aspecto tenía la Virgen? Pues en este caso la Virgen venía vestida de blanco, cubierta con un manto negro, lleva una corona de estrellas en la cabeza y en el brazo izquierdo lleva al niño Jesús, que lleva también vestido de blanco, y en la mano derecha llevaba algo parecido a un pañuelo. Entonces, cuando llegan los niños a su casa, se encuentran con su hermana mayor de 16 años y le cuentan lo que han visto. Entonces la hermana pues no se lo cree, ¿no? Ella dice, no me creo nada. Se lo cuenta también a los padres y tampoco les creen. Vuelven a salir corriendo, o sea, salen corriendo los niños y vuelven a ver a la Virgen de nuevo, pero sin el niño. Lo cuentan y nadie se lo cree. Hay alguien, una lechera, que lleva la noticia a Zumárraga. Zumárraga es el pueblo de aquí al lado, un pueblo bastante más grande, y tampoco se lo cree nadie, ¿no? Dicen pues que esto es son cosas de niños. Pero los niños creen firmemente. Y al día siguiente vuelven aquí, a este robledal, a la hora del Ángelus, a la hora del mediodía, que es justo cuando se reza el Ángelus, el saludo del ángel a la Virgen, y ven a la Virgen sola, sin el niño, ¿no? Cuando se acercan al árbol mismo y tocan el roble, pues la visión desaparece. Entonces empiezan a rezar todas las tardes el rosario y muy pronto la noticia corre, ¿no? Corre. Y en un principio a ellos, que se sepa, o al menos durante la primera semana, pues la Virgen no les habla, ellos simplemente la ven y sienten la inspiración de rezar, ¿no? Y incluso en un momento dado el pequeño Andrés dice que ve a la Virgen rezando. Probablemente la vería pues en posición, en actitud de rezar, ¿no? Entonces, en un primer lugar tenemos a un sacerdote, a don Antonio, a eso no recuerdo el apellido, que viene a ver qué es lo que está sucediendo cuando llegan las noticias, y este sacerdote cree en los niños, ¿no? De hecho, realizan algo que se llama la prueba de la verdad. Esta prueba de la verdad es que vienen dos sacerdotes, uno que acompaña a cada niño por separado. Entonces Antonia se queda por este lado, por el lado del robledal, con un sacerdote, y por el otro lado de la Anduaga, por la otra falda, con el pequeño Andrés, está otro sacerdote, mientras tienen la visión de la Virgen, pues siempre era a esta misma hora. Entonces, una vez terminada la visión, los sacerdotes interrogan cada uno a cada niño. Uno interroga a Antonia, otro interroga a Andrés, y los dos niños dan exactamente la misma versión. Esta primera prueba de la verdad, pues la pasaron sin ningún problema porque era realmente lo que estaban viendo, ¿no? Bien, pues aquí, a partir de esta primera semana, es cuando cambian las cosas en Esquiuga y comienzan lo que se llaman las desviaciones. Pero antes de seguir con el vídeo, voy a hacer algo que he venido a hacer y no he podido, que es dejar hasta ahora, es dejar unas flores. Las tengo aquí en mi mochila, y se las voy a dejar a la Virgen. Esperáis un momento. Muy bien, pues como os decía, ya hemos puesto las flores. Así que, como os decía, a partir de la primera semana, y claro, a raíz de que en la prensa las primeras noticias de que están habiendo estas apariciones aquí arriba, empiezan a acudir muchísimas personas. De hecho, en 1931, entre junio y diciembre, pues pasaron por este pueblo alrededor de 1 millón de personas. Bien. Entonces,
¿Qué sucede? Pues que con esta repercusión, este impacto que tiene, viene mucha gente y entre ellos aparecen pues videntes nuevos que no tienen nada que ver con los niños, con Andrés y con Antonia. Esta, digamos, segunda generación de videntes tiene otro carácter, no tienen, digamos, esta calma de los niños de Andrés y de Antonia, y tienen un carácter mucho más carismático, ¿no? O sea, hay éxtasis, gente estigmatizada, una congregación de gente pues impresionante. Entonces empiezan los mensajes, según Nuestra Señora. Ella indica que su misión aquí es avisar de la guerra inminente, y por ello pues se presenta pues con una espada en una mano y con un rosario en la otra. Así es como la ven los videntes, ¿no? Ven a una Virgen dolorosa con el manto negro, con la espada en una mano y el rosario en la otra, ¿no? Era como una manera de indicar que había pues como una elección. Una era pues la guerra, la violencia, y otra pues el acto de orar, ¿no? Que era lo que podía en un momento dado pues salvar de la guerra. Los acontecimientos pues nos mostraron que la elección fue la equivocada por los acontecimientos que vienen. Lo que vino después pues es conocido de la historia, ¿no? Es la Guerra Civil Española, que duró 3 años y medio, dejando detrás muchísimos muertos, muchos muertos. Bueno, una de las videntes más significativas fue una niña de 9 años que se llamaba Benita Aguirre. Benita Aguirre tiene, como digo, 9 años, es una niña de buena salud, es una niña sensible, pero de salud, o sea, mentalmente está perfectamente bien. Es simpática, y el 11 de julio de 1931 vio a una señora que era guapísima, dice literalmente, llevaba en una mano un pañuelo y en la otra una espada. Aquí una anécdota muy tierna de esta niña, porque el día 29 de julio de 1931 le dicen que le pregunte a la Virgen cómo se llama, pregunta a la visión cómo se llama o cómo quería que la llamaran. Entonces la visión le dijo a Benita un nombre. Benita se va a casa acompañada de su madre y le dice: me he llevado una gran desilusión, pues creí que en Esquiroga se me aparecía la Virgen y resulta que es Mater Dolorosa. Su madre se echó a reír por la gracia que le causó la ignorancia. Al final pues la mamá le explica que este es uno de los nombres de la Virgen, Mater Dolorosa. Así es como se presentó y quedó convencida. El 29 de julio de 1931 le pregunta también si le hablaría al día siguiente, y le contestó que sí, y en efecto el día 30 le habló. Le preguntó quién era y le contestó: soy la madre de todos. Bien, esta fue la respuesta de la Virgen, que es la madre de todos. Bueno, pues vamos a seguir con qué era lo que pensaban los médicos. Claro, las noticias pues tuvieron un impacto tan grande. El propio gobierno de la República tomó cartas en el asunto y envió a un médico muy conocido en su época, que se llamaba el doctor Gregorio Marañón. Así que el doctor Gregorio Marañón emitió pues una opinión sobre lo que él veía que pasaba aquí, y él decía pues que él no tenía competencias, que los hechos que sucedían aquí eran de tipo totalmente sobrenatural y que él no tenía competencia para diagnosticarlos, ¿no? Y que los que tuvieran estas competencias
pues que vinieran y los alcanzaran. Dice literalmente, el doctor Marañón, dice: he estado examinando desapasionadamente lo que ocurre aquí y puedo afirmar que los médicos nada tenemos que hacer aquí, porque los fenómenos habidos en los videntes no pertenecen a la ciencia patológica, pertenecen a otros estudios que a mí no me competen. Que vengan los competentes y vean si los alcanzan. Pues así, con toda honestidad, respondió el doctor Gregorio Marañón. Bien, a partir, pues hay como fases aquí en estos sucesos, los hechos de Esquioga. Otro de los hechos es que en un momento dado se empiezan a suceder lo que se llaman desvíos. O sea, desvíos son hechos que a partir de la aparición fundadora original se desarrollan de una forma que desvirtúan totalmente la autenticidad de los hechos. Entonces, según el sacerdote franciscano Burguera, que es el que escribe un libro llamado Los Hechos de Esquioga, ahí tenemos las vaquitas que pastan y nos están oyendo. Buenos días. ¿Quién sabe lo que ellas ven también? Bueno, no vamos a molestarlas. Así que bueno, el sacerdote franciscano Amado de Burguera, en su libro Los Hechos de Esquioga, cuenta de que llegan a haber hasta 200 videntes que fueron apareciendo, de los que muy pocos eran auténticos. El resto eran pues contagiados por el clima psicológico, el ardor místico que había por aquí, o simplemente eran falsos. Entonces, como os digo, hasta 1 millón de personas llegan a pasar por aquí, empiezan a venir autobuses desde Cataluña. Aquí tenemos a unos promotores a los cuales se les llamaba los catalanes, porque eran de Cataluña, lógicamente. Entonces estos catalanes, pues promovían, quiere decir, pues que tenían sus propios videntes a los que acompañaban y se empezaron a prodigar pues en visiones y en mensajes de todo tipo, ¿no? También aparece pues otro personaje que viene de Andalucía, se llama Carmen Medina, de Sevilla. Si no me equivoco, esta señora pues pertenecía a la familia de los duques de Medinaceli en Sevilla y tiene mucha influencia también sobre los videntes. En este momento, los curas que empezaron al principio a acercarse a las apariciones y fueron los que realizaron las pruebas de la verdad, pues se retiran. Y todo lo que sucede aquí queda bajo el control de estos dos, digamos, bandos. Por un lado están los visitantes que vienen de Cataluña, la mujer que viene, la aristócrata que viene de Andalucía, Carmen Medina, y bueno, pues claro, ahí los sucesos se empiezan a descontrolar y a tomar un cariz bastante complicado. ¿Cuál era la actitud en este caso del Partido Nacionalista Vasco? Bueno, en aquellos tiempos el País Vasco estaba dirigido, como hoy en día, pero bueno, en aquellos tiempos, 1931, era pues antes de los años de gobierno del general Franco, pues lo que había era la República. Y en este caso pues gobernaba el País Vasco el Partido Nacionalista Vasco. ¿Cuál era la actitud del Partido Nacionalista Vasco? Pues en principio eran favorables, pues porque ellos pensaban que la Virgen había tenido a bien de aparecerse en el País Vasco y entonces incluso habían rumores de que la habían visto aparecerse con el estatuto de Estella bajo el brazo y, en fin, dándole como un toque político a todo este tema. ¿Qué sucede? Pues que en un momento dado pues la propia Virgen dice a los videntes que ya no venía solamente para el País Vasco, sino que venía para toda España, incluso para toda la humanidad.
Entonces, en este caso, en este momento, los nacionalistas vascos reprueban las apariciones, ¿no? Y también se separan de ellas. ¿Cuál es la actitud propia misma del propio gobierno republicano? Pues claro, en un principio, ¿qué sucede? Que el gobierno republicano ve que aquí se están acumulando un número muy importante de personas, llegando un día hasta ver 70.000 personas aquí en este lugar, y ellos ven esto pues como una amenaza política, ¿no? Ellos lo ven como una superstición que amenaza a la República y como un peligro y como una propia incitación contra el gobierno republicano. Y Manuel Azaña, que es el presidente republicano de aquella época, dijo: hay que destruir a Esquioga. Así que por un lado tenemos la oposición del gobierno. Por el otro tenemos cuál es la actitud de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica manda una comisión de investigación que la dirige el sacerdote jesuita Laburu. El sacerdote jesuita Laburu era un médico psicólogo, algo así, que se dedica a hacer informes, ¿no? Pero claro, este Laburu resulta que no interroga a los 2 niños de la primera semana. No interroga a Andrés, no interroga a Antonia, él interroga a todos los otros videntes, ¿no? De los cuales pues hace un bosquejo bastante esperpéntico, diciendo pues que eran personas que tenían problemas mentales, ¿no? Los comparaba a los enfermos mentales del manicomio de Mondragón, que no está muy lejos de aquí, ¿no? Pues sí, él va lejos en su oposición a los hechos de Esquioga, a las apariciones, va lejos y incluso llega a dar conferencias sobre este tema, ¿no? Diciendo pues que sí, que eran enfermos mentales. Él es el que redacta el informe que va a enviarse a Roma, el informe desfavorable, lógicamente, ¿no? Así que la Iglesia también, por otro lado, está el personaje del obispo Múgica. El obispo Múgica, él combate ferozmente las apariciones, o sea, no solamente las reprueba, sino que las combate, hasta el punto exagerado de que pide la colaboración del gobierno republicano para que le ayude a combatir a lo que está sucediendo aquí, a acabar con los videntes, a acabar con las apariciones, con todo. Bueno, los sucesos de Esquioga sí tenían un defensor, para mí el más importante, que fue el sacerdote franciscano Burguera. El sacerdote franciscano Burguera vino a Esquioga y se dedicó a anotar todas las observaciones. Escribió un libro de casi 800 páginas que se llama Los Hechos de Esquioga. Este libro fue impreso en Valladolid en el año 1934. Lo que impresiona de este libro es cómo, sobre todo el capítulo 19, al cual no he podido acceder, a este capítulo 19, que es el que habla de las profecías cumplidas, ¿no?, de los hechos de Esquioga. Pues no pude acceder a él porque la versión que tenemos de este libro en internet llega solo hasta el capítulo 16 o 17, o sea, está incompleta, desgraciadamente. Y lo que sucedió con este libro es que no consiguió el imprimatur de la Iglesia no dio su aprobación para que se imprimiese. Entonces, pues el libro terminó siendo quemado públicamente. De este libro quedaron muy pocos ejemplares, y en aquella época los ejemplares que quedaron estaban en el lado rojo, digamos, de la guerra, o sea, en el lado del bando comunista de la guerra civil. Por lo tanto, fue un milagro que alguien recuperase este libro, y al final pues se recuperó y se pudo conseguir reservar alguna copia. Si algún día pues consigo tener
el acceso a la integridad del documento, que sería muy interesante, pues entonces completaré esta información. Pero bueno, sé que en esa parte del libro, el capítulo 19, está la predicción de la guerra civil, que os leeré después porque es bastante significativa, bastante clara. También está la predicción de que el obispo Múgica perdería el rebaño. El obispo Múgica perdió el obispado y murió ciego. Así que todo esto estaba predicho en el libro. Bien, a ver, ¿dónde está? Sí, los mensajes. Bueno, el mensaje central era la advertencia de que España iba a sufrir una gran guerra, ¿no? La intención de la Virgen, según nos cuenta en su mensaje, dice: hija, yo, Madre de Misericordia, he venido a la tierra para avisar a los míos que se preparen, pero ¿ves? Qué poco de esto consigo. Mis hijos me vuelven las espaldas. Entonces la niña ve por aquí, además lo ve por aquí arriba, ¿no? Estos campos los ve llenos de muertos. Ella ve bolas de fuego en el cielo. Yo pienso que lo que la pequeñita estaba viendo eran bombardeos y desolación. 5 años más tarde de estas visiones se desata la Guerra Civil Española con ese trágico fin. Pero ya cuando las autoridades de la Iglesia había arrasado con los vestigios de la aparición. Hay otros mensajes que se refieren a un futuro más lejano. Hay muchos mensajes específicos sobre España, mensajes que se dieron a los videntes. Yo diría que los del segundo grupo, porque enseguida, muy rápidamente, los 2 niños, Andrés y Antonia, digamos que fueron puestos de lado muy rápidamente en cuanto llegó esta marea de gente, llegó esta marea de nuevos videntes, ¿no? Hay sobre España mensajes, como por ejemplo, este es uno, que dice: la pobre España, que palmo a palmo ha sido conquistada por la cruz, se ha convertido en un pueblo de ilotas, que quiere decir subyugados, esclavos, que corre al precipicio y lucha por romper sus tradiciones, su historia y su propia manera de ser. Bien, dice: ay, España, España, ciega nación, escucha la voz del Señor que te destina para ejecutar en ti sus grandes justicias. ¿No ves en el fondo de esa tenebrosa atmósfera que rodea un iris de paz, una aurora de alegría? Quita tu voluntaria ceguera. Mira, que vendrá un día no lejano aquel que te juzgará. Ay de ti, gobernador inicuo, preparaos, preparaos, vienen tiempos aterradores. Oh, qué ingratos son los hombres, cuán poco me corresponden. Pronto te llevarán las rojizas olas, con bramidos aterradores, a la ola impía que reposa en España, y mis apóstoles ingratísimos están sentados sobre ellas. Hay una mención en los mensajes a la ciudad de Sevilla. Los primeros que pertenezcan a la orden de los crucíferos serán de la ciudad de Sevilla, en la cual abunda mucho la iniquidad, los vicios y los pecados. Se trocarán los de esta ciudad de mal en bien, de rebeldes a Dios, en siervos suyos fidelísimos y fervorosísimos. Será tal ciudad amada de mi agrado corazón, de mi amado corazón y del gran monarca. Después tenemos otros mensajes que también hablan sobre la República y la Tercera República. Esta República impía que reposa en España, cuya aparición ha sido señal de castigos venideros,
pronto será totalmente arruinada. Mas aún vendrán tiempos peores. Aquí es cuando parece hablar de una tercera república, porque en 1931 era la segunda república, la que estaba. Dice que vendrán tiempos peores. Los comunistas se apoderarán de España y sacarán fuera de ella a los buenos. Y mientras los buenos estéis fuera, castigaré cruelmente a toda España, sin temer a nada. Los buenos tendréis que huir a los desiertos, mas os declaro que no sufriréis hambre, pues yo os alimentaré. Después, en los desiertos donde estéis se harán casas y se poblarán. Allí en el desierto conoceréis al que después tiene que reinar. Después que paséis 3 años y medio, atención con esta fecha, este periodo de tiempo, 3 años y medio, podéis venir otra vez a España, pues habrán pasado para entonces los castigos. Hay que mencionar que la Guerra Civil Española duró 3 años y medio. También de estos 3 años y medio hablan las profecías sobre la gran tribulación, dice que son 3 años y medio. Y es en este tiempo, sigue el mensaje, en que vendrá el reinado del Sagrado Corazón de Jesús. Pero este reinado será interior. Bien. Bueno, también hay mensajes sobre los curas y la Iglesia, que en todos estos acontecimientos pues no tiene un papel muy lustroso, no sale muy bien parada, ¿no? Dice, en esta época los curas serán los peores. El gobierno les ha dicho que les quitará las iglesias, siendo esto un castigo por no saber cumplir con su ministerio. La causa de aparecerme en Esquioga está en la defección de los ministros de mi hijo, que no atienden como es debido a sus iglesias, y por esto me procuro otras almas queridas, a fin de que trabajen en lo que ellos olvidan. Y ya pues finaliza con mensajes catastróficos sobre terremotos, pandemias, castigos. Sí, no son muy buenas noticias las que nos trae aquí la Virgen. Nos dice, habrá terremotos, empezando en el extranjero y después en España. El fuego destruirá las cosechas. En el primer año habrá hambre y muchos se condenarán. En el 4.º año empezará a haber cosechas. Después irá mejorando. O sea, estamos hablando otra vez de un periodo más o menos de 3 años a 4 años, de esos 3 años y medio que dura ese periodo tan horrible de perturbación. Después irá mejorando. Los niños más pequeños morirán en brazos de sus madres. Los malos que hagan un acto de arrepentimiento al morir no les servirá de nada, porque no será de contrición, sino por miedo al castigo. Llegará un día en que dando un paso encontraremos un muerto y dando otros otro muerto, de tal manera que abrirán caminos con los cadáveres, como se abren cuando hay nieve. París será carbonizado, Marsella tragada por el mar, Cataluña tiene sobre sí mucha carga. Madrid, Barcelona, San Sebastián y Málaga son las que tienen más carga. Habrá una enfermedad contagiosa, de la que morirá mucha gente. Durante el castigo, los hombres serán muy malos y se olvidarán de Dios. Después reinará Cristo. Habrá 3 grandes castigos y además 3 grandes milagros. Dichoso el que muera en el primer castigo. Quisiera resaltar en este vídeo 2 de los mensajes que me parecen más importantes. Uno de ellos es el de la predicción de la Guerra Civil en 1931. Dijo la Virgen exactamente, dijo, dentro de 5 años justos se iniciará una guerra entre católicos y no católicos. Un ángel salvador será el destructor. Sí, continuamos nuestro vídeo en el mismo pueblo de Esquioga.
Hemos subido aquí arriba, está a unos 3 kilómetros del lugar donde estábamos antes. Este es el frontón, es el lugar donde se practica el deporte de la pelota vasca. Estamos subiendo por aquí y vamos hacia la iglesia. La vemos aquí. Bien, pues me gustaría añadir o aclarar los dos mensajes que para mí fueron importantes. Bueno, uno de ellos, del que ya os he hablado, es el que da la predicción de la Guerra Civil Española. Os voy a leer el mensaje tal cual fue dicho por la Virgen en 1931. Dijo: dentro de 5 años justos. Son las 12 menos cuarto. Estamos bien. Buenos días. Decía el mensaje: dentro de 5 años justos se iniciará una guerra entre católicos y no católicos. Un ángel salvador será el destructor de la República. Pues justamente el mensaje fue dado en 1931, pues 5 años más tarde, 1936, fue el inicio de la desgraciada Guerra Civil. Bueno, el otro mensaje pues es tal vez más positivo, más esperanzador, porque yo creo que el motivo de estas visitas, apariciones de Nuestra Señora, de la Virgen, no es el de desanimarnos, dejarnos sin esperanzas. Así que el último mensaje, uno de estos, más positivo, dice: escuchad, oh pueblos que habitáis España, tiempo vendrá en que gozaréis de la verdadera y antigua libertad. Pues destruida será la libertad falsa de que se están sirviendo estos impíos. El gobierno tiránico será aniquilado a pesar de sus terribles esfuerzos, y la verdadera religión florecerá en toda España. Bueno, hay que decir que la conclusión de todos estos hechos de Esquioga fue la reprobación total hacia los videntes, tanto por parte de la Iglesia Católica como del gobierno republicano y posteriormente del gobierno de Franco. De hecho, a los adultos que participaron en todos estos hechos se les encarceló directamente, y a los pequeños y más jóvenes se les mandó al hospital psiquiátrico de Mondragón, llamado el manicomio de Mondragón. Pues quedaron muchísimos años encerrados allí, incluso después de haberse cumplido la profecía, después de haberse terminado la guerra. Estas criaturas que escucharon la voz de Dios fueron injustamente tratadas. No obstante, yo creo que Andrés y Antonia no llegaron a ser encarcelados, pero sí puestos aparte, eso sí. Y el niño Andrés, que solo hablaba euskera, pues volvió su carácter, se volvió arisco, porque claro, él no entendía lo que pasaba. Era una situación muy difícil para él, y Antonia se retiró también. Creo que se abrió una peluquería, a un oficio, y se retiró, aunque ella seguía viniendo a Esquioga muchas veces. Incluso cuentan que alguien tuvo una conversación con ella preguntándole si era verdad lo que pasaba con la Virgen, si eran verdad las apariciones. Entonces ella contestó: ven los segundos domingos de cada mes y lo verás, pero no se lo digas a nadie. O sea, tenían tanto miedo de hablar lo que habían visto y oído,
Yo creo que al final la Virgen sí debió hablarles a los dos primeros niños, puesto que Antonia dice, le dice a aquella persona que le pregunta que viniera los segundos domingos de cada mes. Por tanto, esto sería algo que probablemente la Virgen le dijese. Bueno, pues desde este paisaje maravilloso, desde este lugar aquí arriba, estamos en lo alto de este monte. Aquí ya se acaba la carretera, no hay más nada que la propia naturaleza y nuestro encuentro con la paz. Y que así sea, que tengamos paz en nuestro corazón, que es lo que necesitamos, escuchar la voz interior desde el silencio. Y muchas gracias por ver y oír y escuchar, que estos mensajes no caigan vacío, nos sirvan para llenar nuestros corazones en estos tiempos. Muchísimas gracias, hasta pronto.